Hola. No, no está, mira. Se me escucha, ¿no? Yo creo que sí. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Da alegría ver el aula magna así de llena, ¿eh? Esto es alegría, debería de ser esto así siempre en todos los Hablemos de Física. Se ve que este interesa mucho. Muy bien, pues nada, unas breves palabras para agradeceros a todos y a todas que estéis aquí en esta charla del ciclo Hablemos de Física, dedicada especialmente a los estudiantes y a todo el mundo que quiera venir, claro. Y hoy pues agradecemos especialmente a nuestros dos conferenciantes, a José Manuel y a Francisco, que nos van a hablar, como veis ahí en el título, sobre el cambio climático y la evaluación regional. Y sobre todo también muchísimas gracias a la coordinadora del máster de Meteorología y Geofísica, pues puede hacer posible, ¿no?, esta charla dentro del ciclo que estáis organizando dentro del máster. Así que nada, doy la palabra a Belén. Muchas gracias a la Facultad de Físicas por organizar este evento e incluir esta conferencia dentro de Hablemos de Física, porque creo que es muy importante para poder generar vocaciones en esta rama de la física tan interesante. Y nada mejor hoy que tener aquí a dos de los autores del último informe de evaluación de cambio climático, en especial del Grupo de Trabajo 1 sobre las bases físicas. En primer lugar, contamos con la presencia de Francisco Doblas, que se licenció aquí en esta facultad, la especialidad que entonces se llamaba Física del Aire, en 1991, donde además obtuvo su doctorado en el año 1996. Él trabajó como investigador postdoctoral en centros de reconocido prestigio, como es el INTA, pero también en Meteo France, y en 2000 ocupó una plaza de investigador en el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio, en el ECMWF, que está en Reading, en Inglaterra, y pasó a ser investigador en el año 2010, aquí ya en nuestro país, en el Instituto Catalán de Ciencias del Clima como investigador ICREA. Y bueno, ahora mismo es el director del Departamento de Ciencias de la Tierra del Barcelona Supercomputing Center, con más de 100 personas trabajando en clima, y ha sido autor líder del informe de evaluación 5 del AR5 y autor líder coordinador del AR6, del actual informe de evaluación. Y bueno, añadir que ha participado o coordinado diferentes comités de la Organización Mundial de Meteorología. Y bueno, su investigación se centra en el desarrollo de sistemas de predicción climática global y los retos asociados a la creación de servicios climáticos. Queremos agradecer desde el máster y desde la facultad al Barcelona Supercomputing Center, porque muchos de nuestros egresados encuentran trabajo en esta institución, además de ofrecer prácticas en empresa y haber codirigido trabajos de fin de máster. En la actualidad, además, hay 3 estudiantes del máster que están con un contrato a tiempo parcial en esta institución. En segundo lugar, pues contamos con José Manuel Gutiérrez, que es profesor de investigación del CSIC y es el director del Instituto de Física de Cantabria. Es un centro mixto, CSIC, Universidad de Cantabria. Investiga en el análisis y la modelización de la variabilidad regional del clima, incluyendo métodos de reducción de escala que se conocen como downscaling, que están orientados al desarrollo de información climática regional para el estudio de impactos y adaptación al cambio climático. Está interesado en los servicios climáticos y colabora con organismos como Copérnicos, que es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, o también en la FAO. Es miembro del equipo asesor de Cordex SAT, que es una iniciativa que coordina internacionalmente la ciencia y la aplicación de métodos de reducción de escala climática regional. Es coordinador del Atlas Interactivo del 6º informe del IPCC y también del capítulo del Atlas. Y forma parte del grupo de trabajo sobre datos, también del último informe del IPCC. Y es responsable del nodo CSIC del Centro de Distribución de Datos del IPCC, que es uno de los 4 centros que a nivel mundial están dando soporte en el IPCC para todo el tema de los datos. También quiero agradecer la generosidad que este grupo de Cantabria y que dirige José Manuel ha tenido desde un punto de vista científico, tanto con la elaboración de herramientas de acceso al público en general. Nosotros hemos usado muchas herramientas que han elaborado en su grupo y también bases de datos que han, como diferentes productos de lluvia y de temperatura, pues que también conoceréis y que se han empleado, por ejemplo, en la asignatura de análisis de datos del máster. Bueno, ya con esto os dejo porque ellos son los que tienen algo interesante que contar.
Bueno, buenas tardes, ya no es buenos días. ¿Se oye bien desde atrás? ¿Sí? Vale. Muchas gracias, Belén, por tus palabras y por la bienvenida. La verdad es que es un honor poder hablar en este aula, en la que nunca di clase, porque yo venía de otra universidad, donde hice el primer ciclo, y siempre miraba la clase cuando pasaba por esa puerta, un poco como con envidia, ¿no? De realmente de qué se hablaba en un aula tan grande a la que habían asistido personas con perfiles tan interesantes como los que han estudiado en esta facultad. La verdad es que durante el periodo que ha pasado desde que terminé mi tesis aquí en la Complutense, un montón de cosas han pasado. Y sobre todo lo que sí quería decir es que las oportunidades que hay para trabajar en este campo en particular, en la climatología, la meteorología, la modelización y el análisis de los problemas ambientales, sí. ¿Ya? Vale. Lo que quería decir es que hay un gran número de oportunidades para trabajar en ello. De hecho, en varias de las instituciones que conozco, entre ellas la mía y probablemente la de José también, tenemos dificultades para poder contratar y encontrar gente que quiera trabajar con nosotros. Con lo cual quiero animar a todos aquellos que tengan interés en hacer investigación en este tipo de temas, a ponerse en contacto con nosotros, ya sea bien a través de Belén o de algún otro profesor de aquí de la facultad, porque estaremos encantados de recibir vuestros currículums y de poder analizar las oportunidades que pueden surgir para el futuro. Tanto José como yo vamos a hablar no tanto de nuestro trabajo, sino de una actividad que hemos desarrollado en los últimos años, en aproximadamente los últimos 3-4 años, que es la elaboración del sexto informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, que es una actividad coordinada por un organismo de Naciones Unidas en el que participan todos los países del sistema de Naciones Unidas. Este informe es una evaluación del conocimiento tanto técnico como científico existente en un periodo determinado, desde la elaboración del informe anterior, en el que hemos estado trabajando ahora, es el sexto de un ciclo que comenzó a principios de los años 90 y que en el fondo intenta condensar todo el conocimiento disponible en los últimos 7 años más o menos, que es el periodo que tiene lugar entre distintos informes, para poder informar a los decisores a nivel gubernamental. O sea, es un informe que lo solicita Naciones Unidas y que elaboran un grupo de científicos, que describiré un poco los números a continuación, para abordar los requisitos que formulan estos mismos países que luego utilizan quienes luego utilizan esta información para los procesos de negociación de tanto la adaptación al cambio climático como de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y uno de los aspectos más importantes de este informe es, aparte de que tenga que evaluar el conocimiento, es que debe ser neutral desde el punto de vista político. Y este aspecto, que parece trivial y para el cual pues, la mayoría de nosotros pensamos que no tenemos ningún sesgo político en nuestro trabajo, no es fácil, y aún menos en un aspecto como el cambio climático, que está increíblemente politizado y que tiene unas consecuencias económicas y sociales muy relevantes y muy grandes. El informe se divide en 3 volúmenes. El volumen 1, que aborda los aspectos físicos y químicos del sistema terrestre y su relación con el cambio climático. El volumen 2, que se publicará creo que esta semana sale ya el volumen 2, creo, que evalúa cuáles son los riesgos asociados al cambio climático, riesgos socioeconómicos, y el volumen 3, que se publicará creo que a principios de abril,
es el volumen que aborda la cuestión de qué es lo que se puede hacer para tanto adaptarse como mitigar el cambio climático. En nuestro caso hemos trabajado en el primer volumen, en el que había una serie de capítulos que abordaban distintos aspectos de las características físico-químicas del sistema climático y su relevancia de todos estos procesos para determinar no solo el cambio climático que hemos experimentado y que hemos observado en los últimos 150 años, sino también las proyecciones de cambio climático hacia el futuro, no solo hasta final de este siglo, sino más allá. Aquí tenéis una lista de los capítulos en los que se divide el informe y yo coordiné el capítulo 10, que intenta coordinar cuáles son los aspectos necesarios que vinculan el cambio climático a escala global, del que se suele hablar normalmente en la prensa y en la televisión, con aspectos más regionales o incluso locales, a nivel urbano, por ejemplo, que tienen un impacto mucho más cercano a lo que es la población. Mientras que José trabajó en el Atlas, que es un capítulo, yo diría que quizá uno de los más novedosos y más importantes del informe, y que él explicará mucho más en detalle a continuación. No son los únicos capítulos que abordan los aspectos del clima regional, que normalmente es el que suele interesar mucho más a la sociedad, porque el clima evoluciona a escala global, pero se manifiesta los cambios de una manera mucho más sensible a una escala regional y local, ¿no? Hay 4 capítulos que abordan estos aspectos desde el punto de vista más metodológico, como el capítulo 10, o más relacionado con los cambios en los extremos climáticos y meteorológicos, como es el 11, y luego hay el capítulo 12, que abordaba mucho más en detalle cuáles son aquellas variables, aquellos diagnósticos tanto de las observaciones como de las simulaciones que se realizan a nivel internacional, para abordar las necesidades de los sectores que son sensibles al impacto del cambio climático. Unos cuantos números relacionados con la elaboración del informe. Revisamos en torno a 14.000 publicaciones, eso quiere decir que esas publicaciones son referencias de los capítulos de este informe, y todas las publicaciones no bastaba solamente con utilizar esa publicación en la lista de referencias, sino que se evaluaba. Quiere decir que cada una de esas publicaciones se ponía en un contexto mucho más amplio en el que se realizaba una comparación con publicaciones similares que abordaban un problema similar, e intentábamos durante todo el proceso en estos 3 años evaluar cuál es el grado de acuerdo que existía entre las distintas publicaciones que abordaban un problema concreto, una serie de procesos que daban lugar a un cambio determinado o incluso impactos concretos en una región determinada. Este trabajo se realizó con un equipo de autores de 234 personas, representando a 65 países. Desgraciadamente, el porcentaje de mujeres sigue siendo demasiado bajo, y es un aspecto al que el IPCC, este panel, le presta bastante atención, ¿no? Y esperamos que con el tiempo, porque estos informes se seguirán elaborando en el futuro, desgraciadamente el cambio climático no va a desaparecer, con lo cual los informes seguirán siendo necesarios, se espera abordar este porcentaje y hacerlo crecer. También me gustaría mencionar que estos 234 autores realizamos este trabajo sin dejar de hacer nuestro trabajo. Es decir, si la gente que tenía que dar clase en la facultad o en cualquier otra institución tenía que seguir dando sus clases, o en nuestro caso realizar nuestra investigación. Es decir, ha sido un trabajo adicional al que nosotros ya de por sí teníamos que realizar, y por supuesto no hemos cobrado nada por ello. Otro aspecto importante es que el proceso de revisión de estos informes es muy exhaustivo. Es público, está abierto a cualquier persona que se registre en un sistema que registra no solo las personas que van a evaluar o van a hacer la revisión del informe, sino que también registra todos los comentarios que se realizan, 78.000 en total. Si lo ponéis en
en el contexto de los comentarios que recibís cuando enviáis un paper, veis un poco la dimensión del tipo de trabajo del que estamos hablando. Y además, las respuestas a esos comentarios también se hacen públicas. Todos los comentarios se tienen que abordar y todas las respuestas están disponibles cuando se publica el informe. Y además, los países, los gobiernos, también pueden comentar sobre el informe. Es decir, que hay una fase del proceso de revisión que está dirigido específicamente a que los representantes o los gobiernos comenten las cuestiones que emergen cuando leen el informe. El informe al final, cuando ya se han elaborado todos los capítulos, se ha hecho un resumen, se envía a los representantes de los gobiernos y pasa por un proceso de aprobación por parte de esos gobiernos. Es decir, el informe lo elaboran los científicos, pero lo tiene que aprobar de manera unánime todos los representantes de los gobiernos del sistema de Naciones Unidas. Y ahí empieza realmente la dificultad del proceso, porque no es trivial. Es decir, no es un informe científico para intentar convencer a nadie, sino que es una síntesis de del conocimiento aceptado por todos los gobiernos del sistema de Naciones Unidas con respecto al cambio climático. Y es realmente una diferencia esencial que explica por qué este informe tiene una relevancia tan importante a nivel político y a nivel gubernamental. Algunos de los mensajes fundamentales que emergieron de este primer volumen del informe del IPCC aparecerán, los mostraremos en algunas de estas transparencias precedidos por comillas, y el primero de ellos no os sorprenderá, y es que los cambios recientes que se han experimentado son generalizados, rápidos, cada vez más intensos y no tienen precedentes en miles de años. Es decir, que el planeta se calienta en casi todas partes, que se calienta rápidamente, mucho más rápido de lo que podríamos esperar si lo intentásemos asociar o atribuir a cambios naturales. Ese calentamiento se está produciendo en un periodo en el que se esperaría que el planeta se enfriase ligeramente, y además hace mucho tiempo que el planeta no se calentaba tanto. En esta gráfica, que no sé si se ve muy bien desde el final, intentamos un poco ilustrar este mensaje. En la parte izquierda tenéis una serie de temperatura media global del planeta, es decir, es la temperatura, una estimación de la temperatura de la superficie del planeta a escala global, y lo tenéis desde el año 1 de esta era hasta el año 2020. La parte gris corresponde a estimaciones a través de lo que se conocen como proxies históricos de lo que se piensa que ha sido la temperatura media del planeta en los últimos 2000 años, y la línea negra corresponde a estimaciones obtenidas a través de instrumentos que existían y que ya se desplegaron en áreas del planeta a partir de finales del siglo XIX. Lo que podemos ver es que en el contexto de los últimos 2000 años, este calentamiento de aproximadamente 1 grado con respecto al periodo 1850-1900, que es el periodo que se utiliza como referencia para medir las anomalías de la temperatura media global, no tiene precedentes en el periodo histórico. Esta es una ampliación de la línea negra que veis aquí, en la que se puede ver que el planeta está casi más de 1 grado más caliente de lo que estaba a finales del siglo XIX. Y este aspecto, que puede parecer relativamente poco importante, tiene consecuencias muy relevantes para muchos aspectos del clima en muchas de las regiones del planeta. No solo se han registrado cambios muy importantes con respecto a los últimos miles de años, incluso millones de años, en la temperatura. Con el dióxido de carbono registra en estos momentos la concentración más alta en los últimos 2 millones de años. Es mucho, es enorme. El aumento del nivel del mar no tiene precedentes, está ocurriendo al ritmo más rápido de los últimos 3000 años. Y valores parecidos se obtienen para la reducción del hielo marino en el Ártico, que registra su mínimo en septiembre cada año,
y que se está registrando los valores más bajos en los últimos 1000 años, y algo parecido ocurre con los glaciares en gran parte de los continentes del planeta. Es decir, estamos hablando no ya solo de un calentamiento del planeta, sino de un cambio global que tiene consecuencias más allá del aumento de temperatura. Además de registrar un aumento de temperatura de poco más de 1 grado con respecto a finales del siglo XIX, sabemos que no hay ningún tipo de duda de que este cambio es debido a la acción del hombre, y que además hace que los extremos, está asociado a cambios en los extremos climáticos, como las de calor, lluvias, frecuencias de sequías e incendios forestales, entre muchos otros. Antes de proceder a hablar un poco de la atribución del cambio climático al efecto de la actividad antrópica, sí me gustaría hablar un poco de cuál es la relación causa-efecto que tiene el cambio climático con respecto a esta actividad antrópica. Es decir, que si partimos de que hay una serie de emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero que van aumentando y se van acumulando en el sistema climático, no ya solo en la atmósfera, sino también en el sistema terrestre, en el sistema continental y también en los océanos, esos aumentos de emisiones lo que producen es un aumento de la concentración de estas especies que producen el efecto invernadero, que es un proceso natural, es un proceso físico que es en realidad el que permite que haya vida en el planeta. Sin el efecto invernadero no tendríamos vida en el planeta. Pero este aumento de la concentración de estos gases, CO2, metano, óxidos de nitrógeno, entre muchos otros, hacen que haya un cambio en el balance energético del sistema terrestre, del sistema climático, que a su vez realiza o lleva a un cambio en el clima global, el cual el más obvio es el aumento de temperatura global, y que además, como consecuencia, está asociado a una serie de cambios en el clima regional. Es decir, que tenemos toda una cadena de procesos físicos y químicos que nos llevan de estas emisiones asociadas a la actividad humana hasta cambios en factores que tienen un impacto socioeconómico. ¿Cómo sabemos que este aumento de la temperatura y de muchos otros cambios que están ocurriendo en el sistema climático están asociados al origen humano, a la actividad humana? Bueno, pues realizando experimentos. Estos experimentos los realizamos con modelos del sistema terrestre. Son modelos numéricos que en el fondo lo que hacen es intentar incluir en un único programa todos los procesos físico-químicos que son responsables no solo del cambio climático, sino de la definición del clima en el planeta tal como lo conocemos en este momento. Son modelos que nos han permitido, por ejemplo, realizar un experimento, el experimento de la atribución del cambio climático, en el que si intentamos simular el cambio, la evolución del clima en los últimos 150 o 170 años, que es lo que tenéis en el eje horizontal, y solo utilizamos como factor determinante de la simulación los factores que fuerzan el clima desde el punto de vista natural, es decir, variaciones en la actividad solar y en la concentración de aerosol volcánico en la atmósfera, nos encontramos con que no somos capaces, y es lo que corresponde a la línea azul, con un rango de incertidumbre que aparece con este sombreado azul aquí, no somos capaces de reproducir el calentamiento observado que aparece en negro. Solo podemos reproducir el calentamiento observado en los últimos aproximadamente 70 años si incluimos además el efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la actividad antrópica. Es decir, que por una parte necesitamos buenas observaciones para poder estimar qué es lo que está ocurriendo, por otra parte necesitamos modelos del sistema climático que se puedan ejecutar en grandes ordenadores porque son necesarios para poder reproducir no ya solo la atmósfera, sino la atmósfera, los sistemas continentales, el océano y la criosfera, interactuando entre todos ellos para poder realizar este tipo de experimentos. Ese experimento es parte de una actividad internacional que coordina el plan, a ver cómo lo digo en castellano, el programa
de Investigación Mundial del Clima, WCRP por las siglas en inglés, y que intenta coordinar de manera periódica y también en fase con la elaboración de estos informes experimentos realizados con modelos climáticos a nivel internacional. Es decir, hay una serie de en torno a unas 40 instituciones alrededor del mundo que realizan experimentos de manera coordinada, cada uno con su modelo climático, para poder intercambiar los datos de manera pública y poder realizar experimentos y análisis que nos permitan extraer este tipo de conclusiones que vemos aquí. Perdón, este experimento se denomina CIMIP, que es el Programa Internacional de Comparación de Modelos de Clima. Y bueno, en el fondo es uno de los mayores, yo diría que el mayor experimento de clima que se realiza periódicamente a nivel internacional. Con estos experimentos, con estos modelos, podemos no ya solo entender qué es lo que ha pasado en el pasado, sino también poder estimar qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Y precisamente con ese tipo de experimentos, los experimentos CIMIP, a los que por ejemplo contribuimos en el BSC, podemos estimar que para poder limitar el calentamiento a final de siglo a 1,5 grados con respecto al nivel de temperatura que había a finales del siglo XIX, se necesitarían reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que fueran inmediatas, rápidas y a gran escala. Es decir, no basta con un solo país, no basta con empezar dentro de 20 años, y no basta con empezar dentro de 20 años, y no basta con hacerlo a un ritmo lento. Es un reto mayúsculo poder abordar este tipo de problemas. Los modelos a los que me refería anteriormente son modelos globales, como decía antes, no solo representan la atmósfera, sino que también representan todas las componentes del sistema climático y sus interacciones. Con esos modelos se realizan experimentos que intentan simular el clima pasado y además intentan proyectar cuáles son los posibles escenarios de clima futuro hasta aproximadamente el año 2100. Y como uno de los factores determinantes de la evolución del clima en el futuro son las concentraciones de gases de efecto invernadero, en estos experimentos consideramos distintas evoluciones de las concentraciones de gases de efecto invernadero de aquí al futuro, al final de este siglo, en función de distintas posibilidades de evolución del sistema socioeconómico, ¿de acuerdo? Que son estas curvas que aparecen aquí. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de seguir la línea naranja, que es más o menos la que estamos siguiendo en este momento, en la que las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, crecería ligeramente hasta el año aproximadamente 2030 y a partir de ese momento lentamente disminuiría hasta acercarse a un cero neto de emisiones a final de siglo. Existen escenarios mucho más ambiciosos en los que se supone que a partir del año 2020 empezaríamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzando en la década de 2050 un nivel neto de emisiones cero, es decir, que todo lo que se emite de gases de efecto invernadero asociado a la actividad humana se captura en alguna parte del sistema climático, en el océano o en los continentes en particular. Este escenario es el escenario de emisiones, de muy bajas emisiones, y en este momento estamos muy lejos de seguirlo. El nivel de emisiones de CO2 que tenemos en este momento es aproximadamente 40 gigatoneladas al año. Y a pesar de la pandemia, no estamos en esta trayectoria, sino que estamos en esta. También es posible que se dispare las emisiones de gases de efecto invernadero y sigamos una trayectoria como algunas de estas dos rojas que vemos aquí. Es decir, que nos volvamos locos y empecemos a quemar carbón como si no hubiera mañana y empezáramos a subir las emisiones de CO2, por ejemplo, por encima de 40 o 50 gigatoneladas al año. Todas estas decisiones son decisiones que se toman a partir de ahora y que seguramente seguirán tomándose en el futuro, pero cualquier decisión que tomemos en cualquier punto de esa curva tiene consecuencias
no ya solo de aquí al año 2100, sino mucho más allá, como veremos más adelante. Estos distintos escenarios, llevados a un experimento realizado con los 40 modelos globales de clima que existen en el mundo, nos llevan a distintas estimaciones de cuál puede ser la evolución de la temperatura media global en el planeta. Y, por ejemplo, vemos que si seguimos un escenario de bajas emisiones y de reducción de las emisiones con respecto a los niveles de emisión que tenemos en estos momentos, podremos limitar el calentamiento a final de siglo en el planeta a aproximadamente 1,5 grados, con un rango de incertidumbre que no aparece aquí por simplicidad. Si seguimos, por ejemplo, una política de incremento de las emisiones, nos podemos encontrar con que a partir de la década de 2040 sobrepasaremos 2 grados de calentamiento a nivel global y, por supuesto, nos iremos mucho más alto. Y la curva que estamos siguiendo en este momento es aproximadamente la amarilla. No quiere decir que esa sea la más probable para el futuro. Lo que ocurra en el futuro dependerá sobre todo de las decisiones que vayamos tomando a partir de ahora. Por eso no existen probabilidades asociadas a estos escenarios, porque dependen de muchas otras decisiones a nivel socioeconómico. Pero es importante tener en cuenta que sobrepasaremos relativamente pronto el nivel de 2 grados y nos acercaremos rápidamente a un calentamiento de 3 grados a final de siglo. Y José entrará un poco más en el detalle de qué significa esto a nivel regional y cómo nos afecta. Lo que también hay que tener en cuenta es que estas 3 curvas de aquí arriba no paran en 2100. Es decir, que aunque reduzcamos a finales de siglo nuestras emisiones o las limitemos, el calentamiento continuará. Y continuará porque tendremos el sistema climático que no estará en equilibrio y continuará calentándose hasta que consiga equilibrarse el balance radiativo que tiene el planeta y su emisión hacia el espacio. Los niveles de calentamiento de 1 grado o 2 o 1,5 con respecto a la temperatura global que había a finales de siglo se asocian a distintos impactos y en particular uno de los que más llaman la atención son los cambios en los impactos o en la frecuencia y las características de los extremos climáticos. Esta figura que es bastante densa pero que es bastante reveladora de qué es lo que puede ocurrir en el caso de distintos niveles de calentamiento. Es una pena que no veis el rosa más clarito que hay en esta transparencia, pero lo explicaré rápidamente. Si pensamos en un suceso de ola de calor que ocurría a finales del siglo XIX, una vez cada 50 años, es decir, algo realmente extraordinario para nuestros bisabuelos, ese evento, que era digamos, extraordinario para nuestros abuelos, ahora, es decir, con 1 grado más de temperatura, ocurre 5 veces más. Es decir, que ocurre cada 10 años, no cada 50 años. Si nos acercamos a 1,5 grados, es decir, dentro de 20 años, 20, 25 años como mucho, ese suceso será 9 veces más frecuente que para nuestros bisabuelos. Y será 2 grados más caliente. No solo que ocurra más a menudo, sino que además hace más calor. Pero es que si nos acercamos a un nivel de calentamiento de 4 grados, que es compatible, por ejemplo, con uno de los escenarios de altas emisiones, este suceso que para nuestros abuelos era extraordinario, ocurrirá prácticamente cada año y tendrá una temperatura media 5 grados más alta de lo que era para ellos. Es simplemente una ilustración del tipo de futuro al que nos enfrentamos. Y estos niveles de calentamiento dependen de las decisiones que tomemos hoy. Hay algunos de ellos, como por ejemplo el grado que ya hemos calentado el planeta, que ya no está en nuestras manos reducir a corto plazo. Pero la decisión de si llegamos a 2 o a 4 grados depende de la sociedad, no depende del sistema climático. Desgraciadamente no hay vuelta atrás en algunos de los cambios que hemos registrado, por lo menos a corto plazo, pero algunos, sobre todo en algunos de los cambios del sistema climático y sobre todo los cambios en el nivel del mar son algunos de los más reveladores. Esta figura es un poco diferente
lo que tenéis aquí es el cambio medio del nivel del mar a escala global, es decir, es el nivel medio del mar si hacemos la media sobre todos los océanos que hay en el planeta. Y está medido con respecto a los valores del año 1900, hace 120 años. Cada una de estas líneas que veis aquí corresponde a uno de los escenarios de los que os he hablado antes. ¿Sí? El aumento del nivel del mar medio a finales de siglo pues oscila entre unos 40 centímetros, 30 a 40 centímetros, hasta aproximadamente 70 a 80 centímetros, dependiendo de esos escenarios. Hay dos aspectos importantes en estas curvas. Este es el año 2100 y lo que podemos ver es que ninguna de las curvas se decelera, ninguna cambia, no tenemos un punto de inflexión en el año 2100. Y en segundo lugar, hay escenarios todavía más pesimistas, es decir, hay procesos que nos pueden llevar a una desestabilización de algunos de las masas de hielo que existen sobre los continentes, sobre todo en la Antártida, que pueden llevarnos a aumentos del nivel del mar a final de siglo de más de 1,5 metros. Son procesos de los cuales conocemos todavía muy poco, porque no somos capaces de modelizar todavía con la suficiente precisión cuál es la dinámica de las masas de hielo que existen sobre las superficies continentales. Con respecto al hecho de que no haya un punto de inflexión en estas curvas, esto lo que nos lleva es que si vamos un poco más allá y nos aproximamos al año 2300, incluso uno de los escenarios de bajas emisiones que aparece aquí en azul clarito, nos lleva a un aumento del nivel medio del mar con respecto al año 1900 de entre aproximadamente 30 centímetros en el caso más optimista hasta más de 2 metros en el caso más pesimista. Eso es el escenario más optimista si empezamos a reducir las emisiones hoy, que no es el caso. O sea, que estaríamos incluso a niveles más altos. Es decir, que hay un número de procesos del sistema climático que ya han comenzado un proceso de una evolución que va mucho más allá de lo que estamos estimando para el año 2100. Hay que tener en cuenta que muchas de las grandes ciudades en las que se acumula una gran parte de la población del planeta son ciudades costeras, Barcelona entre ellas, donde yo vivo. Y realmente es sorprendente que muchas de estas ciudades no estén considerando realmente cuál es el impacto a corto y medio plazo de esta elevación del nivel del mar. Un poco antes de pasar el testigo a José, lo que sí quería decir es que el cambio climático que está teniendo lugar, además, está afectando a todas las regiones del planeta de una manera o de otra, ya sea en forma de aumentos de temperatura, en forma de aumentos de las precipitaciones intensas, de sequías, y lo que está claro es que esos cambios aumentarán con el cambio climático a escala global. Sin embargo, para referirnos a qué es lo que ocurre a escala regional, este informe ha empezado a introducir nuevos conceptos que intentan traer no ya solo el conocimiento que existe en el dominio de las ciencias físicas o químicas, sino también en el dominio de las ciencias sociales. Y puede parecer que es un poco, un poco de decoración de lo que es el informe, pero en realidad no es así, porque tenemos como físicos o investigadores del mundo natural, tenemos un cierto sesgo a no tener en cuenta que la percepción de la información que generan nuestros propios experimentos condiciona la decisión que tomamos a la hora de realizar esos experimentos. No entrar en ese campo, pero lo que sí quería introducir es el concepto de la destilación de la información climática regional. Es decir, que mientras que el dominio en el que nos encontramos generalmente más cómodos es el de la modelización, la observación del sistema climático, la evaluación de la literatura o, por ejemplo, la comprensión de los procesos físicos y químicos que son responsables de estos cambios, por sí mismo ese conocimiento no nos lleva a ningún sitio.
Lo único que realmente nos acerca a la sociedad, que es lo que en el fondo estamos intentando hacer con estos informes, es la síntesis de todo ese conocimiento y sobre todo un proceso de destilación que es iterativo y que nos lleva de la sociedad y de los impactos de aquellos que son realmente capaces de evaluar los impactos de este cambio hacia la investigación del mundo natural y viceversa. Es decir, no podemos disociar nuestra investigación como investigadores del mundo natural del impacto y de la evolución que tiene esta investigación sobre el mundo social. A nivel regional tenemos un montón de procesos, un gran número de procesos que dependen sobre todo de la escala espacial a partir de la cual se expresan y que van, por ejemplo, de la turbulencia, que se expresa en escalas desde centímetros hasta varios centenares de metros, a lo que se conoce como fenómenos de gran escala o de escala continental o global, como son los monzones o la evolución de la temperatura en el Pacífico, donde se produce el fenómeno conocido como el Niño. Todos estos procesos tienen escalas temporales que son también, que dependen de esos procesos mismos, y todos estos procesos, o todos los que podemos realmente reproducir en nuestros modelos, los intentamos llevar a la cadena de modelización que nos permite llegar desde los modelos globales a los que me refería anteriormente, que participan en este experimento internacional conocido como CIMEP, hasta las variables que tienen una relevancia para los usuarios, entendidos usuarios en un sentido muy amplio, a una resolución, es decir, a una escala espacial para la cual tienen una relevancia para una decisión o el análisis de un proceso socioeconómico o biológico. En el caso del informe, el proceso de destilación ha seguido estos pasos, teniendo en cuenta que teníamos unos usuarios muy bien determinados, que son los representantes de los gobiernos del sistema de Naciones Unidas, y que teníamos un mandato muy específico, que era hacer una síntesis del conocimiento sin un sesgo político en esa evaluación, en esa síntesis. Y lo que hemos hecho fundamentalmente es identificar todas las líneas de evidencia que teníamos para cada uno de los procesos que los gobiernos consideran como importantes, hacer una evaluación de cada una de esas líneas de evidencia, atendiendo, por ejemplo, al papel de las observaciones, al papel de la atribución de cada una de esas observaciones a los factores que determinan el cambio climático, y al análisis también de las tendencias que hemos observado y las que estimamos a través de las simulaciones. Y todo este tipo de análisis, todos estos resultados de la evaluación de la literatura y de estudios adicionales que hemos realizado durante estos años, lo que hemos hecho ha sido asegurar que existe una trazabilidad para llegar a las conclusiones que hemos recogido en el informe. Y toda esta información está disponible en forma de tablas en el resumen técnico del informe. Digamos que es un ejercicio que hemos realizado también en colaboración con los gobiernos, porque los gobiernos también evalúan estas tablas y siguen pidiendo modificaciones que se ajusten a sus necesidades. Ha sido un ejercicio de destilación de la información climática regional. Y en este punto lo dejo porque José os contará más detalles de qué es lo que ocurre a escala regional. Gracias, Paco. Me debes 10 minutos, que lo sepas, ¿eh? No sé cómo va la pinza. Ah, vale. Sí. A menos 20. Acabamos a menos 20.
Bueno, gracias Paco por introducir todo el contexto previo. Como habéis podido ver por lo que ha comentado Paco, a nivel regional las cosas son complicadas. En los informes anteriores del IPCC, digamos que todo lo gordo, toda la evolución gorda era a escala global y los aspectos regionales no eran analizados en un detalle como el que se ha hecho esta vez. Entonces, el trabajo desde el principio ha sido bastante complicado porque era como ir haciendo camino a medida que íbamos avanzando para ver cómo podíamos encajar todos estos aspectos de una manera que fuese comprensible. Lo que tenéis aquí en la izquierda, el puntero láser está en medio, ¿no? Sí. Lo que tenéis en la izquierda, bueno, arriba es el enlace del que podéis descargaros toda la información del informe y hay toda una serie de productos, desde el informe ejecutivo, un informe técnico, el full report son todos los capítulos y hay una serie de productos adicionales como son las hojas resumidas regionales o el atlas interactivo que se han desarrollado en este informe, no existen en los anteriores, justamente para que todo eso que os ha comentado Paco de destilar la información, de dejar claro qué son datos frente a qué es evaluación, que contempla muchas líneas de evidencia, no solo los datos, para que todo eso pudiese llegar al público en general, a los gobiernos, de una manera que se pudiese digerir. Entonces, en estas hojas de resumen, tenéis en 2 páginas de PowerPoint un resumen de cada una de las regiones y cuando hablamos de regiones, en el IPCC hablamos de estas regiones subcontinentales que veis aquí arriba. Como veis, Europa está dividida en 3 trozos, el norte, centro y el Mediterráneo, bueno, Europa del Este también, ¿vale? Son 4. Y sobre cada una de estas regiones es sobre la que se han analizado todas las evidencias disponibles. Papers que hablan de cambios en esas regiones, datos de simulaciones a la escala que toque, global, regional, datos de observaciones globales y regionales, todo eso son las líneas de evidencia que comentaba Paco, que se han analizado, evaluado y destilado para llegar a tener un informe de consenso, si está aumentando o no están aumentando las precipitaciones intensas en cada una de estas regiones, con qué confianza, con qué... Bueno, entonces yo os voy a hablar del Atlas interactivo, que es lo que desarrollamos como parte del Atlas. Los Atlas anteriores del IPCC eran estáticos y esta es la primera vez que el IPCC hace un producto interactivo. Ha sido un verdadero dolor de cabeza, justamente por todo este proceso de evaluación, pero al final, bueno, está ahí, está aprobado y es un producto más del IPCC. Esta es la dirección, ¿vale? Y en este Atlas interactivo se puede consultar esta información, tanto síntesis como los datos, en estas regiones, pero también en algunas otras regiones adicionales que eran relevantes de cara a la evaluación, como las regiones monzónicas o las mayores cuencas hidrográficas o las regiones continentales del capítulo 2, por ejemplo. El capítulo 2, que se publicará el lunes, será la presentación el lunes, hacen una evaluación a nivel regional considerando continentes. Nosotros lo hacemos aquí, ellos lo hacen ahí. Entonces, en el Atlas interactivo hemos tratado de incluir aquellas regiones que eran relevantes desde el punto de vista del informe del IPCC, no desde el punto de vista de los gobiernos o de las naciones, porque no se entra a escala nacional, ¿vale? Este es el Atlas interactivo y voy a usar un poco una navegación por este Atlas, que trataré de que no sea muy larga, para que no nos vayamos de tiempo, para ilustraros un poco toda esta batería de información que hay a nivel regional, donde podéis consultarla, y también lo difícil que ha sido la ingesta o el tratamiento de esta información en el informe. Y ahí es donde el capítulo de Paco, el capítulo que ha coordinado Paco, el capítulo 10, ha ido sentando las bases metodológicas, qué hacer con cada cosa, si corregir sesgos o no, cómo corregirlo, cuando muestro tal información o cual otra, si son solo datos. Bueno, todo eso se ha ido haciendo en el capítulo 10, que yo os recomiendo encarecidamente a todos los que tenéis un perfil de meteorología y clima que os leáis, porque es como una pildorita condensada de toda la literatura que ha habido al respecto de regionalización. Y en el Atlas interactivo lo que hemos tratado es de aplicar esas metodologías a los ejemplos que os voy a comentar ahora, ¿vale? Estamos contentos porque ha sido un esfuerzo gordo, pero vemos que ha sido útil. El primer mes de funcionamiento del Atlas interactivo tuvo más de 500.000 de usuarios únicos, o sea que es un producto que se está utilizando mucho y bueno, cuando uno hace mucho trabajo,
y luego no se usa, es como que dan ganas de dedicarse a la fontanería, por ejemplo, o algo así más. En este caso, la verdad es que es muy gratificante. ¿Qué tenemos en el Atlas Interactivo? Esas dos cosas. Información, lo que pone aquí arriba, Data Driven, datos, básicamente observaciones, proyecciones globales, regionales, todo eso posprocesado adecuadamente para construir sobre unos índices comunes, que ahora os comentaré, pues qué es lo que ha pasado con el clima, qué tendencias ha habido y qué proyecciones hay para el futuro. Pero esta es una única línea de evidencia, son datos, observaciones y modelos, nada más. Una segunda componente, aquí tenéis la página principal, información regional, primera componente, síntesis regional, segunda, y documentación, la tercera. Esta síntesis regional es justamente lo que comentaba Paco, región por región y para cada uno de unos índices relevantes, se ha llegado a un consenso de ha habido tendencias en el pasado de, vamos a poner, sequía, sí o no, en cada una de las regiones. ¿Es atribuible al cambio climático? Sí o no, ¿con qué confianza? Las proyecciones de futuro, ¿qué me dicen sobre esta variable? ¿Aumenta o disminuye? Pues todo eso, juntando no solo los datos que se muestran aquí, sino los papers, el razonamiento de expertos, todo eso es lo que se puede ver aquí en el Regional Synthesis de una manera gráfica. Son las mismas tablas que tenéis en el informe, una tablita de colores que puso Paco en la figura de abajo a la derecha, que son para cada región en fila y cada índice en columna, que pasa en modo de colores. Pues en esta componente lo podéis ver de una manera interactiva, mucho más fácil de digerir. Por ejemplo, esa parte de síntesis, de destilación, en el IPCC se contó con una serie de índices, porque claro, es imposible abordarlo todo, un conjunto de índices que son estos que tenéis aquí, organizados en grupo, es calor y frío, humedad y sequía, viento, nieve y hielo, fenómenos costeros y océano abierto, ¿vale? Donde tenéis pues, cosas como el Fairweather. Fairweather es el índice de peligro de incendios, ¿vale? De alguna manera cuantifica todas las condiciones atmosféricas que son propensas a que si se desencadena un incendio, pues vaya a ser más severo o menos severo. Pero la parte atmosférica, no la parte de riesgo, es el peligro. Bueno, pues como ese índice hay otros mucho, y en la parte de síntesis lo que se puede encontrar en el Atlas Interactivo es que para cada uno de ellos, pues uno puede consultar qué es lo que ha ocurrido en el pasado en base a tendencias y qué proyecciones futuras, qué nos dice esta síntesis de información sobre el pasado y sobre el futuro, ¿vale? Entonces, esta es una forma de ver esto de manera gráfica, que si uno va al Atlas Interactivo en esta componente, hace clic, pues se encuentra con esta interface, donde básicamente lo que tiene aquí son todos esos índices, en concreto aquí está Fairweather, y tiene tanto proyecciones como tendencias del pasado. En este caso, en proyecciones, lo que hay aquí no son números, no hay valores de cuántos grados o cuánta, lo que sea, índices FUI, aumenta o disminuye, sino tiene esta información de síntesis, que básicamente nos da 5 categorías, bueno, 6, o no es relevante ese índice ahí, por ejemplo en la Antártida, no es relevante saber qué va a ocurrir con los incendios, y luego, para proyecciones, hay incremento o decremento con una confianza media o alta, o directamente no hay confianza de cambio. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que es, te indica en cuáles de esas regiones que habíamos visto antes subcontinentales hay una alta confianza de que va a incrementarse el peligro de incendio, en cuáles rosa pálido es media la confianza y en cuáles, si hubiese amarillo o naranja, eso se va a decrementar. No hay ningún sitio donde haya ningún nivel de confianza en que disminuya el peligro de incendio, justamente porque las temperaturas están aumentando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el Atlas Interactivo te permite analizar toda esa información de una manera cómoda, descargarte los datos, etcétera, etcétera. Pero esto no es más que un visor que está montado encima de esas tablas que están en el informe y las hacen más digeribles, ¿vale? Esta es la parte fácil, digamos. Puedes verlo de manera tabular, etcétera, etcétera.
Lo que tiene un poco más de chicha digo de desarrollo, o sea, la información de síntesis es vital, es la parte de los datos, es este módulo de arriba, el módulo de información regional, que este es el que nos da acceso a los mapas típicos de proyecciones de cambio climático en el futuro, los mapas típicos del IPCC con el calentamiento, cambios en precipitación y también tendencias del pasado. Entonces, en el Atlas Interactivo lo que hicimos fue coordinarnos con cada uno de los capítulos para identificar aquellas variables e índices que eran más relevantes desde el punto de vista del informe en general. Las 25 variables e índices que hemos incluido en el Atlas Interactivo son aquellas que barren de una manera más óptima, ¿vale?, todos los resultados que aparecen en los distintos capítulos del informe. Entonces hablamos de variables oceánicas como la temperatura del océano, el hielo del océano, el pH o el aumento del nivel del mar. Todo esto son índices críticos en el informe. Y hablamos de variables atmosféricas como temperatura, precipitación, nieve, viento y una serie de índices derivados que eran los que a nivel regional se analizaban en estos índices de impactos, estos índices de síntesis que habéis visto antes, como Fire Weather, peligro de incendios no está incluido porque era un índice muy crítico. Y entonces la idea es que todo lo que hemos hecho en el Atlas Interactivo es pisar sobre seguro, tratar de abordar en toda la posible extensión las necesidades de cada capítulo, pero con la vista puesta en el capítulo 10, en Paco con la vara, diciéndonos esto sí y esto no. O sea, por aquí entramos en un terreno pantanoso y aquí pues vamos más seguros. Entonces hay temas como al que le suene, como el ajuste de sesgos, el bias correction famoso, que está abordado, ahí echamos muchas horas, tanto en la parte metodológica como en el Atlas Interactivo, y hay una solución, pero es una solución de consenso de mínimos, tratando de dar pocos pasos pero muy seguros. Entonces, ¿qué tenéis, sin enrollarme más, en el Atlas Interactivo? Pues toda esta información, todos estos índices para los modelos del CEMIP6, lo que comentaba Paco, este experimento de intercomparación de modelos de clima. Todo esto son modelos que proporcionan un mapita y todos estos mapitas son verdades, proyecciones equiprobables de, en este caso, el incremento de temperatura. Pues en el Atlas Interactivo se recoge la información promedio, como podría ser esto que tenéis aquí a la derecha, pero también la incertidumbre de qué grado de acuerdo o qué nivel de emergencia qué nivel, si la señal ha emergido o no ya, si es significativa, plasmado sobre el Atlas Interactivo. Entonces eso también os recomiendo que le echéis un vistazo. Hay información de proyecciones futuras y hay un gran esfuerzo en poner las medidas de incertidumbre a un nivel al que sean informativas también. Entonces se pueden consultar, estos son los modelos, se pueden consultar dos vistas, una es simple y otra es avanzada. Al principio solo había una vista, que era todo el mogollón ahí metido, todas las dimensiones de análisis para que los usuarios elijan, pero tuvimos mucho feedback, sobre todo de usuarios, medios de comunicación y profesores, diciéndonos: hay demasiadas opciones en el Atlas Interactivo, o sea, hay demasiadas opciones para elegir, tanto el conjunto de datos como la variable, como el escenario y el periodo o el nivel de calentamiento. Esto, bueno, puedes elegir la estación y de alguna manera se dificultaba todo este proceso. Entonces lo que hicimos fue definir una interface simple, y esta interface simple está orientada a lo que es más importante ahora, es ver cómo sería nuestro planeta en distintos niveles de calentamiento. Entonces eso es lo que llamamos Climate Futures, y básicamente se orienta a ver lo que pasa con todas esas variables e índices en distintos posibles futuros climáticos, que son nuestro mundo a 1,5 grados, nuestro mundo a 2, a 3 y a 4. Entonces uno puede fácilmente obtener mapas como este es para precipitación, donde ve qué mundo tendríamos en 4 grados, qué mundo tendríamos en 2 y en 1,5. Este eje de análisis de niveles de calentamiento es el que está en la base de todo el informe
del sexto informe del IPCC, y creo que ha sido muy exitoso, porque es una forma de trasladar la información a la gente que toma decisiones, sobre todo a los gobiernos, de una manera muy directa, muy destilada. Estos son nuestros posibles mundos futuros. Entonces, elige en cuál quieres estar. Cada uno tiene unas decisiones, que es lo que os comentaba Paco, de los niveles de emisión, pero aquí estás viendo los efectos sin más, sin tener que hacer ningún análisis. Todo esto lleva también una parte técnica, que es, claro, cada nivel de calentamiento, para cada uno de esos modelos que hemos visto antes, se alcanza en un tiempo distinto. Entonces, en el Atlas interactivo puedes consultar a nivel regional pues, el conjunto completo de simulaciones, no solo la media. Esto es para temperatura, y esto de aquí arriba es precipitación, no se corresponde. Pero también puedes ver información de contexto, como este es el rango en el que los modelos alcanzan este grado y medio en este conjunto de datos en particular. Es decir, el Atlas interactivo a un nivel te da una información muy directa, muy visual, pero a bajo nivel, cuando quieres más información en una región en particular, puedes navegar hasta detalles que van más allá de lo que sería un público en general. Entonces es un guiño entre tener cosas muy visuales, muy rápidas y muy directas, y poder acceder a otras fuentes de información y a otros detalles si profundizas un poco más. Entonces todo esto es lo que en ese curso de 3 años ha sido la verdad es que ha sido una aventura, una experiencia. Hemos ido desarrollando, iterando sobre la marcha. Se puede consultar no solo los niveles de calentamiento, sino todo. Puedes elegir periodos de futuro para cualquiera de los escenarios, con respecto a cualquier periodo pasado, para ver cuánto está incrementando o cómo incrementarían las temperaturas respecto al periodo preindustrial o respecto de ahora del periodo moderno, qué margen nos queda. Todo esto es la interface avanzada, y ese es lo único que había antes y lo que obviamente era muy complicado para todos los públicos. Vale. Entonces ya no me enrollo más, solo os comento que si entráis ahora en el Atlas interactivo, aquí hay otra cosa que se llama encuesta. Hemos abierto una encuesta para que la gente nos comente cosas como las que os acabo de decir. Pues esto no me resulta cómodo, hay muchas opciones, o he encontrado tal error, o lo que sea. Entonces, si sois usuarios en algún momento del Atlas interactivo, os agradeceríamos que hagáis la encuesta y nos deis feedback, porque el feedback es muy útil para nosotros. ¿Vale? Y termino, o sea, ahí tenéis los enlaces y creo que es fácil pues, rastrear la información y es fácil echarle un vistazo. Termino diciendo que, en paralelo con el Atlas interactivo, en el IPCC hubo mucha actividad para, no sé si os suena o no suena, para todo el tema de transparencia y reproducibilidad de los datos, plasmarlo e implementarlo. Hay unos principios que se siguen ahora para ciencia abierta, que son los que se llaman principios FAIR, que son de Findability, Accessibility, Interoperability y Reusability, que básicamente es pon tus datos a disposición libre de todo el mundo y el código con el que has hecho cosa, que se pueda encontrar fácil, que sea interoperable, que no sea un software tan específico que nadie lo pueda usar o sobre una plataforma a la que no tenga acceso la gente, y que sea reusable, que la gente pueda hacer ciencia sobre lo que ya se ha hecho. ¿Vale? Y eso es lo que hemos seguido en el Atlas. El Atlas ha sido, de hecho, el ejemplo con el que se ha ido avanzando en este tema también en el IPCC, y en el Atlas tenéis no solo herramientas de reproducibilidad en términos de metadato. Cada producto del Atlas interactivo tiene un metadato asociado que se dice cómo se ha hecho exactamente paso por paso. Qué fuentes de datos se han tomado, qué interpolación se ha hecho, qué periodo de tiempo, si se ha hecho una corrección, qué corrección, dónde está el código. Todo eso está documentado y está implementado en formatos que se pueden manejar de manera automática, y que te permite reproducir exactamente la misma figura que tenemos hecha en el Atlas interactivo. Esto está acompañado de un repositorio, y como veo mucha gente en época estudiantil, creo que es útil y es importante decirlo. Hay un repositorio
que es el repositorio del Atlas. En el IPCC, en el grupo de trabajo 1, se creó un repositorio GitHub, donde está capítulo por capítulo, pues todo aquello que era público y que permitía reproducir figuras, código, datos. En el caso del Atlas hay un montón de cosas, pero un montón es un montón, en forma de notebooks como este, donde tú puedes reproducir a escala regional pues cualquiera de los índices que hay y hacer tu propia ciencia. O sea, a partir de los datos y a partir del código que generamos nosotros para el Atlas Interactivo, y que vosotros podáis empezar a partir de ahí para no tener que redescubrir la rueda y tener que reinventar el trabajo que ya está hecho. Entonces, todo esto se distribuye con licencias open, ¿vale? De hecho, hemos perseguido incluso a la propia CEMIP, la comunidad de modelos globales, que es un gran todopoderoso en el clima. Habían publicado los datos con una licencia que era vírica, es una licencia que es abierta, pero te obliga a publicar los datos con la misma licencia Creative Commons que ellos tenían, y esto hace que no puedas mezclar fuentes de información. Entonces, CEMIP cambió su licencia para que pudiésemos incluir esa información en una licencia abierta, open, para no tener estos problemas en el concepto de reusabilidad. Es decir, en el IPCC se han dado unos pasos gigantes en cuanto a reproducibilidad, y tenéis toda esa información, en el caso del Atlas, en el repositorio, para que esto es un ejemplo típico, desde observaciones, proyecciones de un modelo regional CORDES sobre Europa, cómo calibrarlo y cómo sacar unos gráficos de esa temperatura ajustada, calibrada, con unas observaciones a nivel regional. El código es este. Es el código que hace falta para generar un producto, que en este caso es una proyección de CORDEX de una temperatura, proyección regional, ajustada, calibrada a un dataset de referencia. Y esto lo podéis ejecutar directamente en un navegador, porque hay recursos computacionales que provee también la comunidad abierta, Pangeo, etcétera, etcétera. Entonces, en Atlas Interactivo tú puedes pinchar en un notebook, en el repositorio, perdón, y sobre este ir ejecutando online. No necesitas tener recursos computacionales ni nada por el estilo. Entonces, esto es lo que estamos más contentos de haber desarrollado, pues siempre hemos tenido en nuestro instituto una perspectiva de ofrecer lo que hacemos a la sociedad, pero no solo productos finales, sino todo el código y dato, y de esto estamos especialmente orgullosos y esperamos que sirva para que la gente no tenga que emplear un tiempo que ya no hace falta que emplee. Bueno, ahí lo dejo y os doy las gracias a todos. Muy bien, muchas gracias a José y a Paco. Es un poco tarde, pero tenemos tiempo para un par de preguntillas o cuestiones que tengáis relacionadas con la charla tan interesante, tantos datos. Venga, por ahí arriba subo. Bueno, yo quería preguntar acerca de el tratamiento regional de los datos, porque bueno, yo estoy teniendo que realizar un trabajo similar en cuanto al tratamiento regional de los datos del CORDEX, y he visto que la gran mayoría se presentan en coordenadas de polo rotado, y bueno, pues para entender un poco el por qué se hace esto así y qué ventajas tiene. Vale, si eso lo ves, la segunda figura que tienes ahí tiene una proyección rara. Esa proyección es justamente la de CORDES. ¿Por qué se hace las proyecciones regionales en coordenadas raras? Porque tú cuando te centras en una región del globo y quieres que la retícula sobre esa región sea lo más uniforme posible, no puedes considerar, la óptima no es la estándar, la que tenemos, donde el polo norte es un grid box enano y en el ecuador los grid boxes se corresponden con una resolución típica. Todo lo que se hace es se rota el polo, se ponen otro tipo de proyecciones. Y al final lo que tienes es un dato que está en una proyección que no es la regular, no tienes longitudes y latitudes, tienes longitudes y latitudes en un geoide rotado que tienes que posprocesar. Entonces nosotros cuando hacíamos tesis en el grupo, hace 15 años, cuando empezábamos, pues la gente, sencillamente para descargar los datos de CORDES, reprocesarlos, ponerlos donde toca, compararlos,
se tiraba 3 meses de la tesis, o sea, era como un dolor de muelas. Y esto es lo que ahora ya no hace falta, porque ya hay herramientas que todo eso lo hacen, como nosotros desarrollamos eso que se llama Climate for R, en R. R es un lenguaje, Python es otro. Entonces, en R desarrollamos un framework en el cual todo eso está hecho por detrás. O sea, carga los datos de Corde en regular y te lo carga en regular y te olvidas. Eso es lo que tienes en los scripts que hay arriba. Load Grid Data hace eso. Cuando es Cordes ya te hace todo ese postproceso por detrás y puedes saber qué es lo que te está haciendo. Entonces, el dato regional tiene una dificultad añadida, yo diría que es un orden de magnitud respecto del dato global, que es lo que lo hace especialmente delicado y difícil a la hora de trabajar. Tienes más efectos de la incertidumbre observacional, tienes que trabajar con las observaciones de otra manera. Entonces, todo eso es lo que sin algo de apoyo, una herramienta de apoyo que te digiera todos esos procesos y te lo facilite, casi como si fuese información de modelos globales que carga, tienes coordenada y a correr, es difícil. Y por eso está hecho esto así, para que las cosas sean reproducibles. Habrá errores, pero que los errores sean localizables y esté todo documentado y sea todo transparente. Entonces hay alternativas. Climate for R es una, hay otras alternativas, paquetes y en otros lenguajes que te ayudan a hacer todo este proceso de una manera rápida. A veces no es fácil saber qué usar para qué cosa, pero bueno, ahí está un poco el amparo de los grupos y el soporte que te pueda dar pues, gente como nosotros, como Paco, obviamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, igual no es el edificio más adecuado para preguntar esto, pero, por ejemplo, en España, ¿cuál es el organismo que le da, bueno, es más bien a tu compañero quizá, quién es el organismo que le da el ok a que estos resultados del panel son aceptables, que cumplen esa puridad política o no sé cómo se llama? Bueno, hay una parte de ciencia, que es la que... La ciencia es la ciencia. Esa no nos interesa. Y luego los gobiernos tienen, en esa fase de aprobación del informe en el que lo hacen suyo, que esa es la parte buena, los gobiernos tienen delegaciones. Pero las delegaciones son de científicos. Entonces, en España hay un punto de contacto del IPCC, que está en el Ministerio de Transición Ecológica, y luego es la Oficina Española de Cambio Climático. Y luego, en las fases de aprobación, en el approval, participa gente de AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología. Es decir, son organismos del Estado responsables de toda esta temática y tienen un perfil científico, no un perfil político. No va Pedro Sánchez, ni va un científico a defender el punto de vista de su competencia. Entonces, ellos tienen también otra fuente de información, a veces no es científica, pero todos los debates son científicos. No es que alguien diga, no me gusta que haya sequía en España, no lo quiero poner en el informe. No, son argumentos científicos. Hay gobiernos que han dicho, sí que hay estudios que dicen que en el sureste asiático, bla, 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 pero hay un montón de estudios de literatura un poco más y proyectos gubernamentales que han visto bla, 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 y todo científico. Y esto se podría reconsiderar, o se analiza, se mira esa información, se reconsidera. Y al final se da el visto bueno, pero es un visto bueno científico, no es un visto bueno político. Muchas gracias a los dos. Yo tenía una pregunta más bien para Paco. Es sobre el tema de la interpretación de los resultados. Bueno, también los ha mostrado José Manuel. Cuando se habla de que un resultado es poco probable o el grado de robustez, ¿no?, de un resultado. Pero yo creo que ahí hay dos temas. Uno, que realmente en las proyecciones futuras no haya un impacto del cambio de las emisiones sobre una determinada variable, pero otra es que no se conozca todavía o que los modelos no sepan reproducir con precisión algunos procesos. Entonces, me gustaría que comentaras cuáles son esos retos, qué regiones y qué procesos
todavía hay que estudiar más y no es que no vaya a haber un resultado concluyente, es que realmente falta mucho y puede que sí que lo haya. La pregunta es muy interesante porque precisamente la comunidad ahora mismo está, la comunidad a nivel internacional, está discutiendo cómo proceder a partir de CIMIP6, de este experimento internacional de modelos globales. Y en Cordex pasa algo parecido, ¿no? Cada uno de estos experimentos conllevan años de simulación, de realmente preparación, de análisis de los datos, de intercambio de todos estos datos. Y antes de empezar, digamos que ahora mismo la comunidad está muy dividida entre cómo llegar a hacer experimentos que sean más relevantes y más informativos de los que hemos hecho hasta ahora. Uno de los problemas que tienen los modelos globales en este momento es el hecho de que tienen una resolución espacial limitada. El hecho de que la resolución espacial sea limitada y de aumentar o intentar aumentar esa resolución espacial no es para tener imágenes con píxeles más bonitos, o sea, no es para tener una imagen en la que veas mejor la cara de quien está en la foto, sino lo que hay detrás es intentar introducir de manera explícita más procesos, tanto dinámicos, desde el punto de vista físico como químicos, que sean más realistas. O sea, si nosotros tenemos ahora mismo los modelos con una resolución estándar de alrededor de 100 kilómetros, que es lo que ha puesto José en la transparencia, es un orden de magnitud. Hay modelos que tienen una resolución de 250 kilómetros, es la distancia entre píxel y píxel, y otros en los que la distancia es 50 kilómetros. Pero digamos que está en ese orden de magnitud. Eso implica que muchos procesos que tienen lugar con resoluciones más pequeñas los tenemos que parametrizar, o sea, tenemos que suponer cómo se corresponderían a la dinámica del océano y la atmósfera en un momento dado. Si aumentamos la resolución, aparte de tener una foto más bonita, lo que también tenemos es la capacidad de reproducir de manera explícita esos procesos. La convección, por ejemplo, en la atmósfera, sobre todo si bajamos de 10 kilómetros de resolución, o los eddies en el océano, el hecho de que la turbulencia en el océano la podamos reproducir de manera explícita, o por lo menos la turbulencia de mesoescala, ¿no? Que es uno de los procesos que hasta ahora se han infraestimado en este tipo de modelos. No porque no sepamos que sea importante, sabemos que es importante, pero los recursos que teníamos a nivel mundial no eran suficientes. En este momento hay una parte de la comunidad que lo que está intentando es ver cómo puede hacer simulaciones más relevantes, introduciendo nuevos procesos del sistema terrestre, como el hielo continental de manera dinámica, o como puede ser una química atmosférica y oceánica más compleja, y otra parte de la comunidad en la que estamos nosotros, que lo que intenta es ir a la resolución espacial más alta que podamos hacer. En este momento estamos en un proyecto europeo en el que estamos desarrollando nuevas versiones de un par de modelos climáticos en Europa, en el que el objetivo es tener a escala global una resolución de entre 4 y 5 kilómetros. Y hay más proyectos en los que vamos a enfocarnos en una escala intermedia, pero nunca por encima de 10 kilómetros. O sea, el objetivo es en los próximos 2 o 3 años tener configuraciones de nuestros modelos globales que puedan correr en resoluciones de entre 4 y 10 kilómetros, que es, o sea, el recurso necesario es bestial, no ya solo de ordenador, sino de recurso humano para poder desarrollar el software necesario, ¿no? Pero fundamentalmente lo que sabemos es que hay procesos que no resolvemos, que son críticos y que nos pueden llevar a sorpresas todavía más desagradables en las proyecciones hacia el futuro. Muy bien, muchas gracias. Si no hay más preguntas, pues hay una. Venga, la última. Gracias. En esta línea, Paco, que ha iniciado Belén, mi pregunta es acerca de la incertidumbre que ya existe, aunque se ha mejorado mucho respecto al otro informe, y es la incertidumbre que existe en los resultados referentes a las interacciones entre
aerosoles y la microfísica de nubes. Es uno de los aspectos que más incertidumbre existe todavía actualmente, incluso para reproducir el forzamiento radiativo reciente, es decir, desde que se tiene observaciones hasta el clima actual. Entonces, teniendo en cuenta que todavía, desgraciadamente, tenemos estas incertidumbres, ¿cómo afecta esto a la hora de hacer las proyecciones? Es decir, ¿hasta qué punto nos podemos fiar de proyecciones, sobre todo de aquellas que van ya más allá de 2100? ¿Cuál sería tu respuesta totalmente personal? Sí, la parte de aerosoles es quizá una de las más complejas de la modelización de la evolución del clima hacia el futuro, por varias razones. La primera, porque las estimaciones de las emisiones de aerosoles son aquellas partículas que flotan en el aire, pueden ser de origen natural, como el aerosol volcánico, como el polvo volcánico después de la erupción de un volcán, o pueden ser de origen antropogénico, como pueden ser los aerosoles de sulfato que se asociaban antiguamente a la lluvia ácida, por ejemplo, ¿no? Simplificando mucho. Pero este tipo de contribuciones al cambio climático tienen un carácter regional muy marcado. Y luego tenemos estimaciones muy malas de cómo han ido evolucionando los últimos 150 o 170 años. Y aún así tenemos todavía otra tercera fuente de incertidumbre con respecto a las emisiones, que es que las políticas que se van a implementar para la reducción de emisiones de aerosoles no están claras todavía. Sabemos mucho más de cuáles son los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y metano que de las emisiones de aerosoles de aquí a 20 o 30 o 40 años, ¿no? Con lo cual, incluso para el futuro, tenemos mucha incertidumbre en ese sentido. En segundo lugar, tenemos el problema de que la modelización de aerosoles es computacionalmente muy cara, porque hay un montón de aerosoles de especies químicas muy diferentes que juegan un papel importante a la hora de definir cuál es el impacto del aerosol en los procesos radiativos que determinan la radiación en la superficie del planeta, en la superficie del océano o la superficie de los continentes. Y en tercer lugar, tenemos que la mineralogía de los aerosoles juega un papel muy importante a la hora de decidir qué influencia tienen en la producción de nubes y el tipo de nubes que se generan, tanto desde el punto de vista del aerosol natural como en el punto de vista del aerosol antropogénico. No sabemos casi nada de la mineralogía del aerosol natural, del polvo, por ejemplo, sabemos muy poco, y sabemos muy poco también de la composición mineralógica del aerosol antropogénico de hace 40 o 50 años, que tiene un papel muy importante en la determinación de la evolución de la temperatura desde el año 1950 hasta ahora. O sea que, con esto me he extendido mucho, ¿no? Pero en el fondo el papel de los aerosoles como forzamiento antrópico en particular es una de las grandes fuentes de incertidumbre para entender el pasado y para poder proyectar hacia el futuro la evolución del clima, ¿no? Es uno de los aspectos en los que realmente la investigación juega un papel importante y es fundamental. También hay una separación muy fuerte, por desgracia, entre la gente que sabe de aerosoles en el campo de la calidad del aire y la gente que sabe e implementa aerosoles en los códigos de modelos de clima. Y digamos que esa barrera se está difuminando poco a poco, pero no tenemos que olvidar que una de las grandes fuentes de emisiones de aerosoles son las ciudades. Y gran parte de las políticas de reducción de aerosoles están asociadas a la mejora de la calidad del aire a escala urbana. Y las grandes urbes de Asia Oriental son un gran ejemplo de este tipo de fuentes. El hecho de que hasta ahora se haya disociado lo que es la calidad del aire de lo que es el impacto climático de los aerosoles es un tema que se lleva abordando ya desde el quinto informe, pero que cada vez es una frontera que se difumina más. Pero es un gran reto, es enorme, y es una gran fuente de incertidumbre también, ¿eh? Muy bien, muchas gracias.
pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos agradecer de nuevo a Paco y a José esta charla tan interesante. Muchas gracias. Solo deciros que a las 4...